Bueno, gracias, señor presidente. El tema a tratar es hoy la violencia basada en género hacia las mujeres. La ley 19.580 del 17, las directrices y consideraciones respecto a su implementación. Algunas consideraciones también del nuevo proyecto de ley ingresado al Parlamento Nacional de corresponsabilidad en la crianza, tenencia compartida, en contraposición a esta ley, siendo urgente que se cumpla con la normativa cuyo espíritu es claro, la no discriminación y la erradicación de la violencia basada en género, doméstica y sexual hacia las mujeres, niños, niñas y adolescentes, siendo el femicidio o violencia femicida la acción de extrema violencia que atenta contra el derecho fundamental a la vida y causa la muerte de una mujer por el solo hecho de serlo, o la de sus hijas, hijos u otras personas a su cargo, con el propósito de causarle sufrimiento o daño. En este año 2022 se sigue reclamando ni una menos. Los femicidios han aumentado, van 19 en este semestre, 6 más que el año 2021 a esta fecha, siendo en algunos casos delante de sus hijos o provocando la muerte de los niños como ha sucedido. Se resalta, por las dudas, que los femicidios son homicidios y no son homicidios por problemas sentimentales. El delito de femicidio se ha tipificado por la ley 19.538, también del 17, siendo un homicidio especialmente agravado porque se mata a una mujer por su condición de tal, lo que es indignante. La violencia basada en género es un hecho social, un flagelo que impide que nos desarrollemos como sociedad inteligente. Debemos tomar conciencia de esta realidad, visualicemos todas las circunstancias del diario vivir y de relacionamiento y actuemos con perspectiva de género para poder prevenir con promoción de la educación, información y acceso a la justicia y principalmente promover la participación activa de la mujer en su propio lugar y tiempo. Es necesario reconocer que es un tema de todos. No es cuestión solo de feminismos o un tema meramente ideológico, que también lo es, por supuesto. Es de derecho, sobre derechos que nunca debieron discutirse o reivindicarse, dado que en el estado de naturaleza no hay duda que hombres y mujeres somos seres iguales, salvo nuestra biología, lógicamente. Y eso se desnaturalizó por un orden social y cultural masculinizado que estableció poderes y pregonó diferencias, que se esplamó en un orden cultural, social y legal, y así comenzó un largo periplo de lucha, dado que el patriarcado se instaló, dando beneficios y privilegios para el sexo masculino, lo que dificulta que se reconozca la igualdad y equidad de género. Se crearon beneficios y privilegios difíciles de abandonar. Pero hoy, además, sufrimos el triste flagelo que es la violencia contra la mujer, existiendo una amplia legislación en la temática, pero esta ley es muy completa respecto a la temática y aborda la problemática en forma integral contra la discriminación sistemática o estructural, entendiéndose esta como actos de discriminación directos o indirectos, frecuentemente arraigados en el comportamiento y la organización de la sociedad. Prácticas sociales donde determinados grupos sociales no gozan de sus derechos en la forma que lo hacen otros grupos de la sociedad. De ahí la importancia del acceso a la justicia que garantiza esta ley, mecanismos judiciales que sean física, económica, social y culturalmente accesible a todas las mujeres, pudiendo ser la denuncia realizada por cualquier ciudadano, y prescribe claramente que el objeto es garantizar el efectivo goce del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia basada en género y como prioritaria la erradicación, ordenando directrices claras para el Estado, que actúe con la debida diligencia para ello. La ley es inclusiva, desarrolla el concepto de violencia de género, determinando lo que es violencia física, psicológica, emocional, sexual, por prejuicio hacia la orientación sexual, identidad de género, económica, patrimonial, simbólica, obstétrica, laboral, incluye el acoso y abuso laboral. En el ámbito educativo incluye abuso de poder y acoso sexual callejero, violencia política, violencia mediática, violencia femicida, doméstica, comunitaria, institucional, étnica, racial, etc. No es excluyente. También promueve el principio de prevención o precaución, prevenir situaciones de violencia, garantizar con medidas cautelares, medidas de radio de exclusión, no comunicación, colocación de dispositivos electrónicos y protección policial, así como la suspensión de las visitas por 90 días respecto a niñas, niños y adolescentes por parte del agresor, primando la voluntad y el interés superior del niño, niña o adolescente.
De ahí la mala señal que está dando el Gobierno Nacional con el nuevo proyecto de corresponsabilidad en la crianza, dado que de prosperar ya no estarán estas medidas de prevención, de protección, y un niño, niña o adolescente podría estar bajo la guarda o con visitas de un agresor, desconociéndose el interés superior de los hijos y primando el interés de los adultos, en estos casos muy graves si el adulto es un agresor. Desarrolla el principio de integridad y en cuanto a la valoración de la prueba en los juicios, invierte la carga de la prueba. Se decretan las medidas preventivas con la mera declaración por lo difícil de probar una situación que se da en soledad, en el hogar, sin testigos. De ahí también lo grave de la pretendida ley de corresponsabilidad de la crianza, que contradice este principio. La ley actúa como herramienta analítica que reconoce que las desigualdades sistemáticas se configuran a partir de la superposición de diferentes factores sociales, en este caso de género, y visualiza que este problema afecta a las mujeres como barreras invisibles que impiden su crecimiento y desarrollo dentro de la sociedad, lo que se conoce como el techo de cristal, estableciéndose el principio de igualdad y no discriminación. Establece el principio de igualdad de género y de autonomía de las mujeres y el principio de interés superior de las niñas, niños y adolescentes en las medidas que se tomen respecto a ello. Un concepto muy acertado y que hoy, con el nuevo proyecto de corresponsabilidad de crianza del Gobierno Nacional, no se valora y por ende se retrocede. Establece el principio de calidad y principio de participación ciudadana. Los planes y acciones contra la violencia basada en género hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes se elaborarán, implementarán y evaluarán con la participación activa de las mujeres y organizaciones sociales representativas de todo el país, con incidencia en la temática. Y hoy, de prosperar también el proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza, se vulnera este principio en virtud de que todas las instituciones y organizaciones sociales con incidencia en la temática se han manifestado en contra. Establece el principio de celeridad y eficacia. La ley debe cumplirse de manera eficaz y oportuna. Esto no se cumple. Estamos a 5 años de la promulgación de la ley y falta mucho para su implementación y cumplimiento, y las señales del Gobierno Nacional no aparecen. Se crea el Instituto Nacional de las Mujeres, INMujeres, en MIDE, órgano rector para las políticas públicas, cumplimiento de la ley, articular y coordinar acciones con competencia en la materia, prever mecanismos y procesos para transversalizar la temática en las políticas sectoriales del Poder Ejecutivo y su articulación con Poder Judicial, Legislativos y gobiernos departamentales. Políticas para distintos órganos, prevención, articulación interinstitucional y evaluación de las políticas públicas, y se establece un sistema interinstitucional de respuesta a la violencia basada en género hacia las mujeres, que debe ser integral, interinstitucional e interdisciplinario, e incluir acciones de prevención. Y aquí falta mucho por hacer, faltan operadores y capacitación especializada, falta policía especializada y juzgados especializados en tema de violencia basada en género, doméstica y sexual, que lo ordena la ley. Pero seguimos sin los recursos suficientes desde el Gobierno Nacional. Se necesita más presupuesto para el Poder Judicial, para crear juzgados especializados en todo el país y para la creación de más unidades especializadas de violencia doméstica y de género en la policía y la capacitación, incluso para la policía comunitaria que hoy funciona. En el interior tenemos grandes carencias, pues los temas se abordan por los juzgados letrados de primera instancia y juzgado de paz del interior, que son multimateria, no especializado, y lo que está pasando es lo contrario. Se están perdiendo juzgados y fiscalía, cada vez menos. También faltan centros de abordaje de la problemática, con asistentes sociales, educadores sociales, psicólogos, psiquiatras, abogados, que conozco por ser donde trabajo. Están en muy pocos lugares, con días y horarios cortos, no cumpliendo el fin establecido. Incluso no se puede cumplir el desarrollar una terapia para los varones violentos, como lo ordena la ley, siendo cada vez menos el presupuesto. También la ley establece directrices para las políticas públicas y el Plan Nacional contra la Violencia de Género hacia las mujeres, que no se está cumpliendo, pues INMujeres aún sigue sin presentar dicho plan, ni se cumplen con las directivas. Ya redondeo,
Es necesario presupuesto y políticas de gobierno para dar cumplimiento a la ley, respuesta integral y efectiva, interinstitucional, interdisciplinaria, que articule y transversalice efectivamente la temática en todas las políticas públicas y políticas públicas contundente, con una efectiva perspectiva de género, para que se logre erradicar la violencia hacia las mujeres y haya una verdadera equidad de género, porque no puede haber justicia social, ni política, ni económica, ni de ninguna otra naturaleza, si no hay equidad de género. Bueno, pido que mis palabras se envíen a Presidente de la República, a la Comisión de Legislación y Comisión de Género de la Cámara de Senadores, Comisión de Legislación y Comisión de Género de la Cámara de Diputados, Mides y Mujeres, Ministerio del Interior, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación y Cultura, INAU, Suprema Corte de Justicia, Intendencia de Canelones, Congreso de Intendente, Comisión Asesora número 7 de la Junta Departamental y el Congreso de Ediles y Prensa Acreditada. Gracias.